Vecina racista llama a la policía por un hombre negro, pero se arrepiente amargamente. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. La llamada que lo cambiaría todo. La noche era sofocante, el aire cargado de humedad y una tensa quietud se cernía sobre el vecindario. Desde su ventana del segundo piso, Walter Gómez observaba la calle con los labios fruncidos y el ceño fruncido. Llevaba días incomodado por la presencia de un nuevo vecino en la casa de enfrente. Un hombre negro, corpulento, de mirada serena, pero que a ojos de Walter representaba un peligro inminente. No importaba que lo viera salir temprano todas las mañanas con un maletín y regresar al atardecer con bolsas del supermercado. Su sola existencia en esa comunidad le resultaba perturbadora. Y esa noche, al verlo sentado en su porche, escuchando música suave mientras bebía de un vaso de cristal, Walter sintió que era el momento de actuar. Con un movimiento rápido, tomó el teléfono y marcó el número de emergencias. Hola, hay un hombre sospechoso en mi vecindario. No se ve de aquí. Creo que podría estar tramando algo. Al otro lado de la línea, la operadora intentó recabar más información. ¿Podría describir lo que está haciendo exactamente?, preguntó con tono profesional. Está sentado. Bebe algo. Pero se ve sospechoso. No pertenece aquí, insistió Walter, ignorando la breve pausa que se hizo al otro lado de la línea. Enviaremos a una patrulla a revisar la situación, confirmó la operadora. Walter colgó con una sonrisa satisfecha, seguro de que había hecho lo correcto. En su mente, su acción no solo protegía a su vecindario, sino que también enviaba un mensaje claro: aquí no era bienvenido cualquiera. Apenas 10 minutos después, el sonido de sirenas interrumpió la tranquilidad nocturna. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa del hombre negro y 3 oficiales bajaron con las manos sobre sus armas. Señor, levante las manos donde podamos verlas, ordenó uno de los policías mientras otro avanzaba con cautela. El hombre, sorprendido, parpadeó varias veces antes de obedecer lentamente. Pero si estoy en mi propia casa, exclamó con incredulidad. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, alertados por las luces intermitentes y la tensión en el aire. Entre ellos, una mujer mayor observó la escena con una expresión sombría, como si supiera que aquello no terminaría bien para Walter. Uno de los policías, con el ceño fruncido, recibió una llamada en su radio. Después de unos segundos, su expresión cambió por completo. Caminó hacia el hombre con una mirada de disculpa y ordenó a sus compañeros que bajaran sus armas. ¿Es usted el doctor Leonardo Méndez?, preguntó con voz entrecortada. Sí, soy yo, respondió el hombre, ahora con una mezcla de confusión y enojo. Lo sentimos mucho, doctor. Ha habido un malentendido. Los oficiales intercambiaron miradas tensas antes de volverse hacia la casa de Walter. La realidad había caído sobre ellos como un balde de agua fría. Acababan de detener a uno de los cirujanos más respetados de la ciudad por el simple hecho de haber sido considerado sospechoso. Y en la casa de enfrente, Walter, quien había estado observando todo con una expresión satisfecha, sintió que algo comenzaba a romperse dentro de él. Capítulo 2. El peso de la verdad. Walter Gómez no pudo conciliar el sueño aquella noche. Lo que al principio había sido un acto de aparente civismo, ahora se sentía como una carga insoportable en su conciencia. Las imágenes de los policías apuntando al doctor Méndez, las miradas acusadoras de los vecinos y la repentina disculpa de los agentes le daban vueltas en la cabeza. Trató de justificarse a sí mismo, diciéndose que solo estaba protegiendo su comunidad, pero una incómoda sensación de vergüenza comenzó a instalarse en su pecho. ¿Acaso había cometido un error? Mientras tanto, en la casa de enfrente, el doctor Méndez también permanecía despierto. No era la primera vez que vivía una experiencia similar, pero esta vez había sido particularmente hiriente. No por el acto en sí, sino porque había creído que, al mudarse a aquel barrio, podría finalmente vivir en paz. Se levantó de su cama y caminó hasta la ventana, donde observó la casa de Walter. ¿Qué pasaba por la mente de su vecino? ¿Sería consciente del daño que había causado? A la mañana siguiente, Walter se vio obligado a enfrentar a sus vecinos. Mientras salía a recoger el periódico, sintió las miradas pesadas sobre él. Algunos murmuraban, otros simplemente lo ignoraban. La anciana que la noche anterior había observado todo con expresión sombría se le acercó. Todos vimos lo que hiciste, Walter, dijo con voz firme pero calmada. Esa no era la clase de vecindario que pensábamos que éramos.
Walter sintió un nudo en la garganta. No tenía palabras para defenderse. Por otro lado, el doctor Méndez decidió tomar una decisión. No podía permitir que este evento definiera su vida en el barrio. Sabía que la educación y el diálogo eran las únicas armas contra la ignorancia. Así que esa tarde, cuando vio a Walter salir de su casa con el ceño fruncido y la mirada evitativa, decidió dar el primer paso. Señor Gómez, llamó con voz firme pero amigable. Walter se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué podía decirle ahora al hombre que había humillado públicamente? Capítulo 3. Un diálogo inesperado. Walter tragó saliva y giró lentamente para enfrentar al doctor Méndez. Su instinto le decía que se disculpara, pero el orgullo lo mantenía en silencio. «Doctor, yo», comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Méndez esbozó una sonrisa leve, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. «Señor Gómez, sé que esta situación ha sido difícil para ambos. Pero en lugar de evitarme, ¿por qué no conversamos?» La propuesta tomó a Walter por sorpresa. Esperaba un reclamo, una reprimenda, incluso el desprecio del hombre al que había humillado, pero no una invitación al diálogo. Dudó un momento, pero algo dentro de él lo empujó a aceptar. Caminó hacia la cerca que separaba ambas casas y apoyó las manos en la madera fría. «No sé qué decirle, doctor. Tal vez me equivoqué». Méndez asintió lentamente. «El miedo y los prejuicios nos hacen cometer errores, señor Gómez. Yo solo quiero vivir en paz, como usted y cualquier otra persona aquí. No debería haber tenido que demostrar que merezco estar en este vecindario». Las palabras golpearon a Walter con fuerza. Había crecido en un ambiente donde ciertos prejuicios eran la norma, pero jamás se había cuestionado su impacto real hasta ese momento. Su mirada bajó al suelo y por primera vez en su vida, sintió el peso de sus acciones de una manera que no podía ignorar. Capítulo 4. Un paso hacia el cambio. Los días siguientes fueron incómodos para Walter. No solo por la tensión que aún flotaba en el vecindario, sino porque sus propios pensamientos no le daban descanso. Había sido el centro de una situación humillante, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero daño no lo había sufrido él, sino el doctor Méndez. Cada vez que salía al jardín y veía a su vecino, una punzada de culpa lo atravesaba. Decidió hacer algo que nunca antes había hecho: informarse. Pasó horas en su computadora, leyendo sobre prejuicio racial, historias de discriminación y el impacto de los actos como el que él había cometido. Lo que descubrió lo dejó atónito. Había creído que su miedo era justificable, pero ahora entendía que había sido irracional. Se sintió avergonzado de su propia ignorancia. Una tarde, tocó la puerta de Méndez. Cuando éste abrió, Walter sostuvo un paquete de galletas caseras en sus manos. «Sé que esto no cambia nada, pero quería traerle esto y decirle algo importante. Lo siento, de verdad. Estoy aprendiendo a ver las cosas de otra manera». El doctor Méndez lo miró por un momento, evaluando la sinceridad en sus ojos. Luego, con una sonrisa cálida, tomó el paquete. «Todos podemos cambiar, señor Gómez. Lo importante es querer hacerlo». Con esa frase, lo invitó a pasar. La puerta se cerró tras ellos, marcando el inicio de un nuevo entendimiento entre vecinos. Capítulo 5. La comunidad observa. El cambio en Walter no pasó desapercibido en el vecindario. Aquellos que habían presenciado la escena con la policía notaron su repentino silencio y la forma en que, en lugar de mirar con desconfianza a Méndez, ahora desviaba la vista, como si reconociera su culpa. Pero la curiosidad se transformó en asombro cuando algunos vecinos vieron a Walter y al doctor Méndez intercambiando palabras amistosas en el jardín, e incluso compartir una taza de café en el porche. «¿Qué estará pasando ahí?», murmuró la señora Ramírez, una mujer mayor que había vivido en la calle por más de 3 décadas. «Primero llama a la policía y ahora actúan como si fueran amigos de toda la vida». Las habladurías no tardaron en extenderse. Mientras algunos vecinos sentían alivio al ver que la situación no había escalado a algo peor, otros parecían inquietos ante la idea de que Walter estuviera cambiando su manera de pensar. «Si se siente tan culpable, es problema suyo», comentó el señor Ortega, que siempre había sido reacio a aceptar cambios en la comunidad. Pero Méndez, con su paciencia y sabiduría, entendía que el cambio no sería fácil para todos. «Las personas temen lo que no entienden», le dijo a Walter un día, mientras compartían una conversación bajo el sol de la tarde. «Pero con el tiempo, incluso los corazones más duros pueden ablandarse». Capítulo 6. La oportunidad de redención. Un sábado por la mañana,
el vecindario se vio sacudido por un evento inesperado. La pequeña hija de la familia Rodríguez, Sofía, de solo 5 años, había desaparecido mientras jugaba en el jardín delantero. La angustia de sus padres se escuchó en toda la calle cuando salieron corriendo en busca de su niña. «Sofía, Sofía», gritaban desesperados, mientras los vecinos comenzaban a reunirse para ayudar. Walter sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin dudarlo, corrió hacia la familia Rodríguez y preguntó dónde la habían visto por última vez. «Estaba aquí hace unos minutos», sollozó la madre. «Pero miré hacia otro lado y ya no estaba». Méndez, que también había salido de su casa al escuchar los gritos, se unió rápidamente a la búsqueda. «Podría haberse escondido en el parque al final de la calle», sugirió con voz serena pero firme. Walter asintió y, sin pensarlo 2 veces, corrió en esa dirección. Cuando llegó al parque, su corazón se detuvo al ver un par de zapatitos rosados asomando detrás de un arbusto. «Sofía», exclamó mientras se acercaba. La niña estaba allí, abrazando sus rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. «Me perdí», murmuró con la voz temblorosa. Con una mezcla de alivio y emoción, Walter la tomó de la mano y la levantó en brazos. «Tranquila, ya estás a salvo. Vamos con tus papás». Cuando llegó con la niña en brazos, los gritos de angustia de los Rodríguez se transformaron en sollozos de felicidad. La madre abrazó a su hija con fuerza, mientras el padre miraba a Walter con gratitud. «No sé cómo agradecerte», dijo con voz quebrada. Walter sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo genuinamente bueno. Méndez, que había observado todo desde la distancia, sonrió con aprobación. «El cambio no es solo una decisión, Walter. Es una serie de acciones que muestran quién eres realmente». El vecindario entero vio lo que había ocurrido. La historia de cómo Walter ayudó a encontrar a Sofía se esparció rápidamente. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, una cosa era segura: la comunidad comenzaba a ver a Walter de una manera diferente. Quizás, incluso, como un hombre que aún tenía mucho que aprender, pero que estaba dispuesto a intentarlo. Capítulo 7. Un nuevo comienzo. Con el incidente de Sofía aún fresco en la memoria de todos, Walter comenzó a notar un cambio en la actitud de sus vecinos. Algunos le dirigían una leve sonrisa cuando pasaba, otros inclinaban la cabeza en señal de reconocimiento. No era una aceptación total, pero era un inicio. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue la invitación de Méndez para asistir a una reunión comunitaria el siguiente sábado. Al principio, Walter dudó. «No creo que sea bienvenido», murmuró con incomodidad. Méndez le puso una mano en el hombro y le respondió con firmeza: «El primer paso para cambiar la percepción de los demás es estar presente. No puedes esperar que confíen en ti si sigues escondiéndote». Así, el sábado por la tarde, Walter se armó de valor y caminó hacia el centro comunitario. Al cruzar la puerta, sintió las miradas de algunos vecinos sobre él. Respiró hondo y tomó asiento. La reunión giró en torno a temas del vecindario, mejoras en la seguridad y proyectos para embellecer el barrio. Cuando llegó el momento de sugerencias, Walter sorprendió a todos al levantar la mano. «Me gustaría ayudar con las reparaciones del parque», dijo con voz firme. Un murmullo recorrió la sala, pero Méndez sonrió. «Es una gran idea. Necesitamos más manos». Capítulo 8. Derribando muros. El lunes siguiente, Walter apareció en el parque con herramientas en mano. Poco a poco, más vecinos se unieron, algunos por curiosidad, otros por compromiso con la comunidad. A medida que trabajaban juntos, las conversaciones surgieron de forma natural. La señora Ramírez, quien antes murmuraba sobre él, ahora le ofrecía limonada. El señor Ortega, inicialmente escéptico, le dio consejos sobre carpintería. «Nunca pensé que trabajaría junto a ti, Walter», comentó Ortega mientras martillaba una viga. Walter asintió con una sonrisa tímida. «Yo tampoco pensé que estaría aquí, pero la vida da giros inesperados». El parque pronto comenzó a transformarse. Los columpios fueron reparados, las bancas pintadas y las áreas verdes limpiadas. Para Walter, cada tornillo apretado y cada pincelada de pintura eran una oportunidad para enmendar su pasado. Mientras colocaban la última tabla en el área de juegos, Méndez se acercó. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Walter miró a su alrededor y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. Como si realmente perteneciera aquí. Capítulo 9. El reconocimiento. Semanas después, la comunidad organizó una pequeña celebración en el parque renovado. Hubo música,
comida y risas. Cuando llegó el momento de los discursos, la señora Rodríguez tomó el micrófono. Hoy queremos agradecer a todos los que participaron en la renovación del parque, en especial a Walter Gómez, quien nos demostró que el cambio es posible. Walter sintió un nudo en la garganta al escuchar los aplausos. Nunca imaginó que llegaría ese momento. Cuando subió al pequeño escenario, tomó aire y habló con honestidad. No soy el mismo hombre que era hace unos meses. Cometí errores, juzgué sin conocer, y lastimé sin darme cuenta. Pero este vecindario me ha dado la oportunidad de cambiar, y por eso estoy agradecido. El aplauso fue aún más fuerte. Entre la multitud, Méndez sonreía con orgullo. Walter había dado el paso más importante, había aceptado su pasado y abrazado un futuro mejor. Capítulo 10. El compromiso. Después de la celebración en el parque, Walter sintió una renovada determinación de seguir mejorando. Ya no se trataba solo de redimir sus errores, sino de construir un futuro más inclusivo para todos. Cuando Méndez le propuso formar parte del comité vecinal, al principio dudó. ¿Crees que me aceptarían?, preguntó. Creo que ya lo han hecho, respondió Méndez con una sonrisa. Las primeras reuniones fueron desafiantes. Algunos aún miraban a Walter con recelo, pero con el tiempo, su compromiso y trabajo arduo comenzaron a cambiar las percepciones. Participó en iniciativas de seguridad, ayudó a organizar eventos comunitarios y, lo más importante, escuchó. Aprendió sobre las experiencias de sus vecinos y, en el proceso, también descubrió más sobre sí mismo. Un día, mientras caminaba por la calle, un joven del vecindario se le acercó. Señor Gómez, mi mamá dice que usted antes no era así, pero que ahora es diferente. ¿Es verdad? Walter sonrió, se agachó y miró al niño a los ojos. Sí, es verdad. Todos podemos cambiar, si tenemos el corazón abierto. Capítulo 11. Prueba de fuego. La transformación de Walter fue puesta a prueba cuando un nuevo vecino, un hombre afroamericano llamado Daniel, se mudó a la comunidad. Aunque muchos lo recibieron con amabilidad, algunos expresaron sus reservas. Esperemos que no haya problemas, murmuró el señor Ortega. Walter sintió una punzada de vergüenza, recordando sus propios prejuicios pasados. Decidió actuar diferente esta vez. Al día siguiente, tocó la puerta de Daniel con una bandeja de pan casero. Bienvenido al vecindario, dijo con sinceridad. Daniel sonrió sorprendido. Gracias, no esperaba una bienvenida así. Walter sintió que algo en su interior se reafirmaba. Esta vez, él estaba en el lado correcto de la historia. Pero no todos compartían su entusiasmo. En una reunión comunitaria, algunos vecinos sugirieron reforzar la seguridad en la calle de Daniel, insinuando sin decirlo directamente que desconfiaban de él. Walter se levantó y, con voz firme, dijo, sé lo que es ser juzgado sin razón. No podemos seguir haciendo esto. Este vecindario es para todos. Un silencio incómodo se extendió en la sala, pero poco a poco, algunos comenzaron a asentir. Walter tiene razón, dijo la señora Ramírez. La resistencia se desmoronó y, con ello, otro muro fue derribado. Capítulo 12. Un futuro compartido. Con el tiempo, la comunidad de Walter se convirtió en un reflejo del cambio que él había experimentado. Vecinos que antes se mostraban desconfiados ahora trabajaban juntos. Daniel se convirtió en un miembro activo del comité vecinal, y Walter, sin darse cuenta, se había convertido en un líder natural. En una tarde tranquila, mientras compartía un café con Méndez en su porche, Walter reflexionó. ¿Quién hubiera pensado que estaría aquí, después de todo lo que pasó? Méndez sonrió. A veces, los cambios más grandes comienzan con las decisiones más pequeñas. Desde su lugar, Walter vio a un grupo de niños jugando en el parque que él había ayudado a restaurar. Rió suavemente y levantó su taza en señal de brindis. Por un futuro mejor para todos. Méndez alzó su taza también. Por eso brindamos.